Esto es nomás para repasar algunas cositas que ahora vamos a ver, pero ustedes ya lo saben. La capa de valencia, que es la capa más externa, ¿sí?, de electrones que ocupada por un átomo, ocupada por los electrones, ¿sí? Capa más externa de un átomo. Los electrones de valencia son los electrones que están en esa capa, ¿sí? Y son los que participan de los enlaces químicos y de las reacciones, ¿sí? Son los que están más accesibles para ser compartidos, cedidos. ¿Está? Estructura de Lewis es lo que ya hemos visto, creo que en alguna transparencia en las primeras unidades, ¿sí? Es cuando yo represento las fórmulas, ¿sí?, de los compuestos con rayitas, o en realidad con los electrones compartidos, ¿sí? Por ejemplo, este sería el ejemplo que más vamos a ver, que es cuando tenemos enlaces covalentes, lo representamos con una raya, ¿sí? Cada raya quiere decir un par de electrones compartido. Y a su vez, en este caso en el agua, como el oxígeno tiene o le quedan dos pares de electrones no enlazantes, los dibujo también con puntos, ¿sí? Eso sería la estructura de Lewis para representar compuestos. Y bueno, obviamente cada elemento está representado por un símbolo, eso como siempre. Nosotros acá, a diferencia de los otros temas que eran más de química general e inorgánica, acá siempre vamos a estar hablando, o casi siempre, de enlaces covalentes. ¿Sí? Acá no vamos a tener enlaces iónicos, como teníamos en el resto de las unidades. Entonces, para repasar un poquito qué era un enlace covalente, cómo se formaba, ¿se acuerdan? Ustedes tenían que tener dos elementos que puedan compartir electrones con otro. Entonces, la formación del enlace es justamente cuando esos elementos comparten para poder tener lo que se llama un octeto completo. A ver si lo anota acá, no, más adelante. Dependiendo de cuántos electrones compartan esos elementos, puedo tener enlaces simples, ¿sí?, en el caso en el que comparten un solo par de electrones. Puedo tener enlaces dobles, si comparten dos pares de electrones, como ven acá, por ejemplo, estos dos átomos de carbono, están compartiendo dos pares de electrones, entonces pongo dos rayitas, ¿sí?, un enlace doble. Y un enlace triple se le representaría como esto, ¿sí?, y quiere decir que estos dos átomos de carbono están compartiendo tres pares de electrones. Fíjense que siempre respetamos lo que yo les decía al principio, que el carbono tiene a su alrededor solamente 4 enlaces. Fíjense acá, este carbono tiene 2 acá y 2 acá. Y si miro este carbono, tengo 2 por acá y los 2 por acá que estoy compartiendo. Para el caso de estos, como tengo un enlace triple, voy a tener 3 y 1, ¿sí? No puedo tener más enlaces en el átomo de carbono, a no ser que tenga una carga, perdón. Y eso no va a ser lo habitual, ¿sí? Lo habitual es que siempre tenga 4 alrededor del carbono. Esto parece pavo, pero les va a ayudar mucho cuando ustedes tengan que escribir las estructuras, ¿sí? Siempre tener en mente que no puedo poner más de 4 enlaces alrededor de un carbono. Bueno, y para tratar de entender un poco esas estructuras que yo les mostraba en la primera transparencia, tenemos que entender que el enlace covalente es diferente de lo que nosotros veníamos viendo. El enlace covalente tiene una dirección en el espacio, tiene una estructura en el espacio, ¿sí?, una estructura 3D, que está dada por dos parámetros. Una es la distancia de enlace, o sea, qué tan separados están, eso sí podría ser en una línea recta, los dos átomos, pero también tenemos un ángulo de enlace, ¿sí? Esos átomos pueden estar enlazados a distintos ángulos. El ejemplo más simple, o la molécula orgánica más sencilla, es el metano, que es simplemente un átomo de carbono con 4 átomos de hidrógeno
a su alrededor. Esta sería la forma de escribir la fórmula, ¿sí?, simplificada, como ustedes conocen, como ustedes escriben las sales, en donde simplemente se ponen los símbolos de los elementos y como subíndices la cantidad de ese elemento que hay presente en la molécula, ¿sí? Esto no es nada nuevo. Después lo pueden representar así, como vimos recién con las estructuras de Lewis, en donde las rayitas representan los electrones compartidos, y si hubiera electrones apareados los dibujo con punto, en este caso no. Pero en realidad lo que más, o lo que es más representativo de la realidad de la molécula, son estas estructuras que tienen que, justamente muestran, o tratan de mostrar, esta forma tridimensional que en realidad tienen los enlaces covalentes. Fíjense, la molécula de metano en el espacio está formando un tetraedro, ¿sí? Que es como una pirámide, ¿sí? Esto sería estos cuatro con el otro, estos tres estarían formando como la base de la pirámide, y después puedo imaginar, ¿sí?, que se unen al de acá arriba formando un tetraedro perfecto, ¿sí? Es un tetraedro regular. Como por ahí es un poquito difícil de visualizar, yo les dejo acá esta página, pero se las voy a mostrar ahora, para que ustedes puedan interactuar un poco con lo que son estas estructuras. A ver. ¿Ven ahí? Por ejemplo, este es el metano que les mostraba recién. Ustedes lo pueden acá mover, ¿sí? Y darse cuenta. Ah, no. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí, profesor. Bien. Eh, Acá ustedes pueden mover, ¿sí? La molécula tienen varias dibujadas, ¿sí? Tienen agua, amoníaco, metano. Y acá en el costadito les muestran, ¿sí? Por ejemplo, este es, como les decía, es un tetraedro con ángulos de 109 grados. Por ejemplo, si ven el agua, el ángulo entre los dos hidrógenos es de 104,5 grados, o sea, son diferentes. Y, por ejemplo, para que veamos otro parecido, ¿sí? El amoníaco, ¿se acuerdan que teníamos un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno? Este lo vimos. También parecería ser como un tetraedro que le falta la parte de arriba, pero si se fijan, los ángulos son diferentes también, son de 106,7 grados. ¿Sí? Todo eso, todas esas mediciones permitieron estudiar un montón de cosas y sacar un montón de conclusiones sobre el comportamiento de estas moléculas. Por eso la parte estructural es súper importante, ¿sí? Pero bueno, yo con que ustedes sepan que tenemos formas en el espacio, ¿sí?, y que lo visualicen, me alcanza. Acá tienen otras más que pueden ver. Entonces, teníamos estos dos parámetros que eran distancia y ángulo de enlace, ¿sí? O sea, qué tan estirado esté esto y cuál va a ser su ángulo, va a ser importante para la química de esa molécula, ¿sí? Esa es la conclusión principal. Fíjense qué pasa cuando tenemos enlaces dobles y enlaces triples, ¿sí? Acá tenemos el etileno, ¿sí?, que es un gas muy conocido, y el acetileno, que también es muy conocido, que se usan los sopletes, ¿sí? Fíjense cómo los ángulos, bueno, los ángulos obviamente cambian, pero también las distancias, ¿sí? Acá no tengo anotada la distancia, pero bueno,
Cuando tenemos enlaces dobles, las distancias se acortan. Cuando tenemos enlaces triples, fíjense, acá tengo 1,34 Armstrong. ¿Conocen esta medida de longitud? Armstrongs, es como 10 a la menos 10 metros. Y acá tienen, por ejemplo, 1,20. ¿Ven? Está más acortada la distancia de enlace. Por otro lado, con respecto a los ángulos, son diferentes los ángulos de enlace cuando tengo dobles enlaces que cuando tenía simples. ¿Sí? Cuando tenía simples eran 109, 104, ¿sí? Lo vimos recién. Acá son 120. Y obviamente, bueno, obviamente no, para mí, obviamente para ustedes no. En el caso de enlace triple, el ángulo es de 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengo ángulo de enlace, ¿sí? El enlace está perfectamente alineado, ¿sí? En un plano con el resto de los átomos. No tengo, digamos, tengo un ángulo que es de 180, ¿sí? Así que bueno, y estas diferencias son súper importantes en lo que tiene que ver con los compuestos de dobles y triples enlaces. Para entender un poquito de dónde vienen varias cosas. Por un lado, todo esto que les hablaba de los ángulos y las distancias de enlace. Y por otro lado, de por qué se forman o cómo se forman simples, dobles y triples enlaces. Sí. ¿En las triples siempre es de 180 el ángulo? Sí. Ok. Y en Sí, el ahora lo vamos a ver. doble puede variar. Puede variar un poquito, ¿sí? No me importa que se acuerden estos números, sí me importa que se acuerden la forma, ¿sí? En el caso de simples enlaces, si yo solo tengo simples enlaces, voy a tener formas tetraédricas, ¿sí? Que pueden variar levemente, como vimos recién, por ejemplo, el agua era 106 o 104, no me acuerdo, el amoníaco también era parecido, pero levemente diferente, y acá también. ¿Sí? Pero tengo tetraedro. En el caso de doble enlace, lo que yo tengo es un plano, o sea, todos estos átomos que ustedes ven están sobre un plano, ¿sí? Pero tengo ángulos de enlace entre los distintos elementos. En el caso del triple, ¿sí? Tengo directamente un plano, pero están todos los átomos alineados, ¿sí? Entre sí. Esas formas ahora vamos a ver de dónde salen. Para eso, lamentablemente, porque en general este es un tema que todo el mundo odia, tenemos que recordar un poquito lo que tenía que ver con configuración electrónica. ¿Se acuerdan de Química 1? Las distintas capas de los orbitales, bueno. Simplemente para recordar, nosotros teníamos justamente capas, ¿sí? Y teníamos un número de electrones que podían entrar en determinada capa. En la primera capa entraron nomás 2, en la segunda 8, y así sucesivamente. Y esas capas en realidad representaban niveles de energía. ¿Se acuerdan? Cuanto más niveles de energía yo tenía, el electrón podía ir ocupando esos distintos niveles en orden, ¿sí? Por eso hacíamos el orden de 1S1, 2 y así. Bien, entonces, esto que les decía acá, la primera capa 1S1, después tenemos el 2S y 2P. El 2P lo podemos, esto no sé si lo ven en Química 1, pero el 2P lo podemos dividir en X y Z, ¿sí? Las tres dimensiones en el espacio. Y acá lo mismo, 3S, ¿sí? Y el 3P, X y Z, más los orbitales D. Por suerte, para el carbono, solamente vamos a ver o utilizar los orbitales S y P, ¿sí? Porque no tiene más. Algunas cuestiones también como para repasar. Los orbitales los íbamos llenando en orden de energía creciente, solamente 2 electrones podían ocupar un orbital, y cuando esto tenía que ver con cómo se iban llenando, si tenía orbitales de igual energía desocupados, se iba agregando de a uno, ¿sí? Antes de agregar el segundo,
como que en la segunda vuelta agregamos el segundo. Esas son las reglitas para cómo se iban ocupando los orbitales con los electrones. No sé si ustedes en algún momento se los habrán mostrado, pero todo lo que nosotros llamamos S, P, D, F, ¿sí? esas letras, esos nombres que les pusimos a los orbitales, en realidad son funciones, ¿sí? Son funciones matemáticas. Los orbitales son funciones de probabilidad. Obviamente que todo esto queda fuera del alcance de nuestra materia, simplemente se los comento como una curiosidad para que ustedes entiendan de dónde salen estas formitas, ¿sí? Los orbitales, además de definirlos como nosotros los definimos en la química en general, ¿sí? Como capas o como espacios en donde están los electrones, en todo lo que es química cuántica se definen como funciones de probabilidad, ¿sí? O sea, son funciones matemáticas que me dicen o me indican los lugares en el espacio donde un electrón puede estar, ¿sí? Ustedes saben que es muy difícil entender a los electrones, ¿sí? Porque los electrones son entidades que no tienen masa, ¿sí? Son solamente una carga, entonces no podemos saber exactamente en cada momento en dónde están. Entonces para eso se desarrollaron estas funciones matemáticas que finalmente nosotros llamamos orbitales y los simplificamos para poder entender un montón de otras cosas de la química. Entonces, ¿qué forma tienen esos orbitales? Bueno, el orbital S tiene una forma, ¿sí?, de pelota. ¿Está? Fíjense que está dibujada en las 3 dimensiones, ¿sí? Y tiene una forma de pelota. Los orbitales P, ¿por qué tenemos PX, PY, PZ? Bueno, porque son como unos lóbulos que van a lo largo de cada eje, ¿sí? Este está a lo largo del eje X, este está a lo largo del eje Y, ¿sí? Tiene como una parte positiva y una parte que va para abajo negativa, ¿sí? Lo mismo para cada uno. Y este está en el eje Y. Fíjense, estas se las muestro, pero no, por suerte no las vamos a tener que ni entender. Son las formas de los orbitales D y las formas de los orbitales F muchísimo más complejas, ¿sí? Por suerte, como les decía, el carbono, tenemos una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p, entonces, digamos, simplemente vamos a tratar de visualizar estas formas que les muestro acá arriba. Profe, perdón. De esto no Sí. dimos nada en Química 1. ¿Podrías explicar qué sería la S y la P? Bien. ¿Ustedes no vieron cuando vieron el átomo? Sí, eso sí lo tienen que haber visto. Que el átomo estaba... Ellos lo que nos dieron no nos dieron mucho de los átomos y esto de la configuración electrónica. Había un día que podíamos mirar en el apunte, pero nunca explicaron nada. Bueno, ustedes sí habrán visto que el átomo está formado por un núcleo, ¿sí?, que está formado por protones y neutrones. Eso tiene que ver con la masa, ¿sí? Ahí miraban en la tabla periódica cuál era el número de masa, eso sí lo tienen que haber visto. Si no, repásenlo, porque eso es parte del programa. Bien. Y por otro lado tenían los electrones, ¿sí?, que eran las cargas negativas que iban alrededor de ese núcleo. Los electrones no son simplemente como unos satélites flotando alrededor, sí, que eso es por ahí lo primero que uno se imagina, sino que están organizados en niveles de energía, ¿sí? Hay algunos que están más cerca del núcleo, ¿sí?, y otros que están en la parte más externa. Que esos son los que nos interesan. ¿Por qué? Porque ustedes saben que siempre nosotros hablamos, bueno, esta sustancia le comparte electrones a la otra, ¿sí? En esta reacción química lo vimos nosotros mismos en la unidad 1 y la unidad 2, ¿sí? Tal átomo le cede electrones al otro, ¿sí? Bueno, todo eso que nosotros siempre hablamos ocurre en las capas más externas, ¿sí?
Y de ahí viene, o sea, de ahí es importante conocer cómo es lo que se llama configuración electrónica de cada átomo. ¿Sí? Cada átomo, si ustedes miran en la tabla periódica, va a tener configuraciones electrónicas particulares, ¿sí? Dependiendo del átomo. Entonces eso va a estar directamente relacionado, o va a ser la causa de sus propiedades químicas. ¿A qué me refiero con propiedades químicas? Y bueno, ¿cómo va a reaccionar? ¿Por qué? Porque cómo va a ceder electrones o cómo le va a gustar recibir electrones. Todo eso tiene que ver con la configuración electrónica. La configuración electrónica, ¿sí? Para que ustedes, imagínense que no se los puedo explicar en 5 minutos porque es súper largo el tema, pero lo pueden complementar con algo que hayan visto, aunque sea esa clasecita, ese apunte que tengan, lo pueden repasar. Tenemos, o están divididas en diferentes capas, ¿sí? O niveles de energía, ¿sí? Lo que pasa es que es más fácil imaginarlo como pisos, ¿sí? Con distintas energías, y una cantidad determinada de electrones que puede tener cada capa, ¿sí? Que eso está en esta tabla. Las capas, a su vez, están divididas en orbitales. Esos orbitales se les pusieron nombre, ¿sí? S, P, D, F, ¿está? Entonces, por ejemplo, la capa 1 va a tener el orbital 1s, ¿sí? Y ahí van a poder ir solamente 2 electrones. En la capa 2 van a poder ir hasta 8 electrones. 2 en el orbital 2s, 2 en el orbital 2px, 2 y 2. ¿Está? En la capa 3, y bueno, y así sucesivamente. Me quedo acá porque esto es nomás lo que nos interesa para ahora. ¿Se entiende? Es algo súper abstracto, ¿sí? Que ya, como les digo, es la forma que tenemos de interpretarlo para lo que nosotros tenemos que entender en esta química, ¿sí? Por eso les digo, para otros que estudian otras cosas, como por ejemplo en la química cuántica, los entienden a los orbitales o los interpretan como funciones de probabilidad, o sea, funciones matemáticas, ¿está? Nosotros vamos a imaginarla como niveles donde puede encontrarse un electrón, ¿sí? O como si fueran, ahora vamos a ver otra imagen, lo podemos imaginar como si fueran casilleros, ¿sí? Que están libres u ocupados, ¿sí? A medida que otro átomo le cede electrones a este átomo que estamos mirando, bueno, se van a ir ocupando esos casilleros, ¿está? Lo que sí es importante que sepan es que esos niveles, ¿sí? Esos casilleros, se ocupan en un orden determinado y con unas características determinadas, ¿sí? Por eso está toda la teoría de configuración electrónica, porque no es simplemente la idea esa del átomo con los cositos girando alrededor, ¿sí? Sino que eso está todo organizado en niveles de energía. Bueno, espero que con eso más o menos les sirva para entender lo que viene a continuación. Esta imagen es, como les decía, solo en modo anécdota para mostrarles las formas, ¿sí? Las formas que nos interesan son estas, que están acá arriba, y ahora vamos a ir viendo por qué. Como les dije, solo vamos a ver el orbital 1s, el 2s y el p. El 1s es como una esfera, ¿sí? Más pequeñita, y el 2s una esfera un poco más grande. Hasta acá, sencillo, no, no tenemos nada raro. Sabemos que acá puede haber 2 electrones en esta esfera y acá también. Ahora, cuando vamos al 2p, si los representamos todos juntos, tendríamos algo como esto, ¿sí? Porque siempre tenemos un lobulito para un lado y para el otro, ¿sí? Que estaría representado en azul y rojo, ¿sí? En cada uno de los ejes. Si solamente tomo un eje, veo esto, ¿sí? Si los tomo todos juntos, tengo esto. A su vez, todos estos que yo les presenté acá son
lo que se llaman orbitales atómicos. Pero esos orbitales atómicos se pueden mezclar, ¿sí?, para formar orbitales híbridos, ¿sí? Como tienen acá, la combinación de 2 o más orbitales atómicos pueden formar un nuevo conjunto de orbitales. Y esto es lo que nos va o lo que vamos a necesitar para química orgánica o química del carbono. Y esta es una de las razones por la cual el carbono tiene una característica de estabilidad muy alta, que fue realmente lo que le permitió, o que lo que a lo largo de la evolución ha hecho de que sea el elemento que está más presente en todas las sustancias de la naturaleza, ¿sí? Justamente la capacidad, ¿sí?, o la estabilidad que ganó al poder formar estos orbitales híbridos. Acá, chicos, fíjense, o sea, el orbital híbrido es combinación de orbitales atómicos. Si tengo el sp3, quiere decir que tengo 1s, o sea, un orbital s mezclado con 3 orbitales p. ¿Sí? Es lo que les dice el nombre directamente. sp2, 1 y 2, y sp, 1 y 1. ¿Está? Eso es directo. Y cuando nosotros solapemos estos orbitales es cuando se van a formar un enlace. Acuérdense que nosotros entendíamos el enlace químico, ¿sí?, o el enlace covalente particularmente en este caso, como dos átomos compartiendo electrones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo decíamos así? Bueno, estos dos átomos de hidrógeno comparten un electrón cada uno, ¿sí? Entonces comparten un par de electrones y forman la molécula de hidrógeno. ¿Qué quiere decir comparten electrones? Quiere decir esto, se solapan sus orbitales, ¿sí? O sea, si el orbital es donde yo tengo el electrón, y lo estoy solapando con otro orbital, donde tengo otro electrón, es lo mismo que decir, se comparten los electrones, ¿entienden? Pero bueno, desde este punto de vista lo entendemos, o entendemos a qué nos estamos refiriendo cuando decimos formamos un enlace. Estos enlaces reciben estos nombres, pero bueno, nosotros pues finalmente los vamos a llamar enlace simple y enlace doble, ¿sí? O sea, estos son los tipos de enlace que pueden formar estos orbitales. Vamos a empezar con el sp3, ¿sí? O sea, ese orbital en donde se combinó un S con 3p. Esto es lo que yo les decía de los casilleritos. Fundamental del carbono, ¿sí?, tengo esta configuración electrónica. O sea, la configuración electrónica era cómo estaban los electrones de ese átomo, y especialmente me interesa la capa de valencia, que es la última capa, la capa más externa, ¿sí?, la que va a compartir electrones. Fíjense, o ustedes van a ver que los del 1s, estos electrones no se van a mover. Esos electrones ya están más adentro, están fijos. Los que se van a ir moviendo son los de las capas de valencia. Entonces, bueno, imagínense que ustedes tenían el carbono en su estado fundamental, en un momento se forma la hibridación de estos orbitales, y lo que pasa en realidad es que uno de estos electrones, cada electrón está representado por una flechita, ¿sí?, una flechita roja. Uno de estos electrones, fíjense que pasa a un nivel superior de energía, y se forman, o mejor dicho, quedan como 4 casilleros parecidos, ¿sí? Entonces, en vez de distinguirlos entre 2s y 2p, directamente los llamamos sp3, ¿sí? Y esto es la hibridación de la que les hablaba recién, esa combinación de orbitales para formar un tipo de orbital nuevo, ¿sí? Entonces acá voy a tener, en vez de tener un orbital 2s y 3 orbitales 2p, tengo directamente 4 orbitales sp3, todos iguales. Y en cada uno de ellos hay un electrón. Esos orbitales sp3 tienen esta forma, es levemente distinta a la forma del p y del s. Si el s se acuerdan que era la esfera, el p eran los dos lóbulos iguales a lo largo del eje.
Esta forma de orbital es lo que después va a hacer que los enlaces estén ubicados en el espacio de manera de formar un tetraedro. ¿Se acuerdan que vimos el tetraedro recién? Bueno, eso está justificado por la forma de los orbitales sp3. Entonces, siempre que yo tenga un átomo de carbono con enlaces simples alrededor, ¿sí? En donde va a estar pasando esto en este carbono, voy a tener los orbitales híbridos de sp3, ¿sí? Siempre eso va a formar un tetraedro. ¿Está? Y estos son los mismos ejemplitos que vimos recién y que tienen en la página para ver su forma tridimensional. ¿Sí? Tenemos el metano, el que vimos recién. El amoníaco, fíjense que también sigue siendo un tetraedro a pesar de que no tengo nada arriba. ¿Por qué? Porque tengo los electrones apareados ocupando ese orbital, ¿sí? Y lo mismo en el caso del agua. ¿Está? Entonces en todas estas moléculas tengo 4 de esos enlaces, llamados sigma, ¿sí? Formados por los orbitales híbridos sp3, ¿sí? Alrededor del átomo de carbono, siempre 4 enlaces. ¿Se entiende más o menos? ¿O quieren que repita alguna parte? Se entiende, profe. Bueno, cualquier cosa me dicen. Así como teníamos los híbridos sp3, ¿sí? Tenemos los sp2, en donde la combinación es entre, entre un orbital 2s y dos orbitales p, sp2, ¿sí? Cuando se mezclan esos orbitales, ¿sí? Voy a tener directamente 3 orbitales sp2, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En este caso me va a estar sobrando un orbital 2p, ¿sí? En el caso anterior usaba todos y no me sobraba nada. Acá solamente se combinaron estos y me sobra todavía un orbital p. Eso va a hacer que el átomo se enlace con otro átomo con una forma particular. Fíjense, el orbital sp2 tiene una forma parecida al sp3, no idéntica, y estos 3 orbitales sp2 se van a colocar en el espacio en un plano, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que les decía yo cuando teníamos las distintas formas? Bueno, en este caso, en el caso anterior tenía un tetraedro, en este caso se van a ubicar en un plano con unos ángulos de aproximadamente 120 grados. Pero ¿qué pasa? Me quedaba también un orbital 2p colgado. ¿Ese orbital 2p dónde está? Bueno, va a estar perpendicular a ese plano. ¿Sí? Tenemos entonces, por un lado, los orbitales híbridos en el plano, ¿sí? Y un orbital perpendicular al plano. ¿Cómo va a quedar la molécula después de eso? Bueno, este es el caso de los dobles enlaces, ¿sí? Fíjense qué es un doble enlace y por qué lo llamamos, o por qué se da de esta forma. Bueno, por un lado, acá tienen un carbono y acá tienen otro. Lo que tienen en gris como sombras son sus orbitales sp2. ¿Está? Esos orbitales se van a combinar en un enlace simple, ¿sí? Un enlace sigma. ¿Está? Pero ustedes también tienen 2 orbitales perpendiculares a ese plano, o sea que están por arriba y por debajo del plano estos lóbulos. Esos orbitales también van a compartir los electrones entre sí, y se va a formar un nuevo tipo de enlace que le llaman enlace pi. Entonces, la combinación de ese enlace pi y ese enlace sigma es lo que nosotros familiarmente vamos a llamar doble enlace, ¿sí? Y es lo que vamos a representar con estas 2 rayas. ¿Está?
¿Por qué es un doble enlace? Porque se da tanto a nivel de los orbitales híbridos sp2, ¿sí?, que además tienen la característica de que quedan los orbitales 2p perpendiculares, y eso puede formar otro tipo de enlace más. Tengo dos tipos de enlace entre estos dos átomos de carbono. ¿Está? Bien, entonces esto sería el enlace doble, ¿sí? Sus orbitales en los carbonos tienen una hibridación sp2, y los átomos de carbono están, justamente por la forma de estos orbitales híbridos, están ubicados en un plano. Finalmente, ahora vamos a ver los orbitales sp. ¿Sí? En los sp se combina un s y un p solamente. Fíjense cómo queda acá. Se combina un s y un orbital p para formar dos orbitales híbridos sp, pero me sobran dos orbitales p por otro lado. ¿Está? Entonces, por un lado tenemos el orbital híbrido sp, pero voy a tener en los dos planos, digamos, perpendicular a los dos planos, a lo que sería el eje z y en el eje y, voy a tener estos orbitales p que me sobran, ¿sí? Entonces, en este caso, no solamente voy a poder formar el enlace sigma o enlace simple del orbital híbrido, sino que también voy a poder formar dos enlaces más con todos estos orbitales que me quedan alrededor de ese plano, ¿sí? Entonces voy a poder formar dos enlaces pi, ¿sí? Entonces eso me da, como en el caso de la molécula de acetileno, lo que nosotros representamos, no lo tengo, como un triple enlace, ¿sí? Toda esa combinación de los orbitales híbridos y los orbitales p puros que me quedaron, ¿sí?, o sea, sin mezclar, me da el triple enlace entre estas dos moléculas de carbono. ¿Estamos? Y esta geometría hace que el orbital, o mejor dicho, que toda la molécula esté no solamente en un plano, sino con ángulos de 180 grados, como lo ven acá, ¿sí? O sea, voy a tener la molécula en una línea, ¿sí?, estirada 180 grados. Entonces, para resumir, porque esto ya empezamos con otra cosa, nosotros tenemos tres tipos de enlace, ¿sí?, en la química del carbono: enlaces simples, dobles y triples. Esos enlaces se explican por las geometrías de los orbitales híbridos que puede formar el carbono, ¿sí? ¿Qué son los orbitales híbridos? Son combinaciones de orbitales atómicos puros, S y P, ¿sí? Distintas combinaciones, tres combinaciones vemos: sp3, sp2 y sp. Cada una de esas combinaciones, o esos orbitales híbridos, tiene una geometría particular, que va a hacer que los enlaces, finalmente, o la estructura de la molécula tenga una geometría particular. ¿Está? Entonces, fíjense, repasen para cada tipo de enlace, ¿sí? Por ejemplo, para los enlaces simples tenemos forma tetraédrica y orbitales híbridos sp3. Para los enlaces dobles, ¿sí?, tenemos orbitales híbridos sp2, y la molécula en un plano, ¿está? Y para el caso de enlaces triples, usamos los orbitales híbridos sp, ¿sí?, y tenemos la particularidad de los ángulos de 180 grados. ¿Está? Repásenlo, cualquier cosa me consultan, o si necesitan complementar con alguna bibliografía básica de algo que no puedan entender porque no hayan visto este tema antes, también me avisan y lo buscamos. ¿Está? Pero yo creo que con esas explicaciones y más lo que está acá en el PowerPoint, lo van a poder entender. Cualquier cosa me consultan. ¿Está? Por esto. ¿Alguien tiene alguna duda ahora? ¿O algo que quieran que repita?
Profe, ¿los ángulos dijiste que eran en los dobles y en los triples de 180 o solo en los triples? No, solo en el triple, ¿sí? Porque fíjate, en el doble tenés esta disposición, entonces los ángulos son más o menos 120 grados. La particularidad es que todo esto está ubicado sobre un plano, ¿se ve? En cambio, en el triple, que usa los orbitales SP, estoy sobre un plano, pero además el ángulo de enlace es de 180 grados, por eso tengo la disposición lineal. ¿Está? Listo, gracias. Profe, en el SP3 dijiste que era simple, ¿no? El SP3 sí es el enlace simple, ¿sí? Que nos da la formita de tetraedro. No, bueno, acá está representado, pero medio no se ve, ¿sí? Acá tenemos solamente lo que se llaman enlaces sigma, enlaces sigma, que dan lugar a los enlaces que nosotros llamamos simples, ¿sí? Como ejemplos son el metano, el amoníaco, el agua. Ejemplos de del SP2, es el etileno, ¿sí? Es una molécula con doble enlace más simple, y ejemplos del SP3 es el que está dibujado acá, es el acetileno, ¿sí? Que son dos carbonos con un enlace triple y dos hidrógenos a su alrededor. Profe, Sí. la flechita en los orbitales híbridos, eso que estaba en la otra diapositiva, ¿qué significan? Porque hay una que van y vienen y otra que solo vienen, tipo suben Sí. y bajan. Cada flechita representa un electrón, ¿sí? Los electrones siempre van de a pares, ¿sí? Por eso siempre hablamos de electrones desapareados como algo, como una cosa, ¿sí? Se representa con una flecha para abajo y para arriba porque hay una propiedad que también la podrían haber visto en Química 1, pero tal vez no, que es lo que se llama el spin del electrón, ¿sí? O sea, es como que el electrón tiene dos posibilidades, ¿sí? De spin, y eso se representa, esa dualidad se representa con una flecha para abajo y una flecha para arriba. ¿Ahí está? Entonces, acá eso no nos importa mucho, ¿sí? Pero fíjense que había una regla de que del llenado de los electrones, que se la puse para repasar, que decía que no puedo tener, si tengo lugares libres, no voy a poner el electrón acá completando ese nivel, sino que primero voy a completar el nivel que esté vacío, o sea, se llenan de a uno. Por eso acá me quedan todos los electrones solitos con una sola flecha, en vez de agruparlos de a pares como está agrupado el 1s. En el carbono, la capa de valencia es la única que comparte los electrones. Como les decía, las capas más internas no se van a modificar. Entonces estas que ya están dibujadas arriba y abajo no se van a tocar, solamente se van a cambiar las que estén más por afuera, que es la capa de valencia. ¿Está? Eso, el spin del electrón es una propiedad también, así como tenemos el número orbital, el tipo de orbital, ¿sí? Todas esas cosas son parámetros de la configuración electrónica, y el número de spin también es otro parámetro que puede tomar solamente dos valores, por eso se representa como una flecha para abajo o para arriba. ¿Sí? Es completamente una representación gráfica, pero eso es lo que representa. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como les decía, lo repito una vez más, así no se vuelven locos con este tema. Lo que me interesa es que entiendan el enlace químico en el carbono, ¿sí? Ese es el objetivo. Para eso tienen que entender orbitales atómicos, pero más importantemente los orbitales híbridos que vienen de esos orbitales atómicos, que son estos tres, ¿sí? Que les van a dar las distintas posibilidades de enlace que tiene el átomo de carbono. ¿Está?
Bien, entonces pasando a algo más divertido, vamos a hablar un poco de algo que es un concepto que es muy, muy importante en química orgánica y lo vamos a necesitar en todas las clases que veamos de este tema, que es el concepto de grupo funcional, ¿sí? Le vamos a llamar grupo funcional tal vez a un solo átomo o a un grupo de átomos, en general a un grupo de átomos, que va a ser como la esencia, ¿sí?, de esa molécula, o lo más importante. Eso es el grupo funcional. ¿Por qué es lo más importante? Porque ese grupo de átomos, o ese átomo, va a definir la estructura de la familia de compuestos y sus propiedades químicas, ¿sí?, su reactividad. Por qué ese compuesto se va a comportar de determinada manera cuando yo lo enfrente a otra sustancia, ¿sí? O sea, básicamente va a ser responsable del comportamiento de esa sustancia, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos grupo funcional. Y de estos vamos a ver varios, ¿sí? Y es importante que ustedes los conozcan, o sea, sepan cuáles son, y que los sepan identificar. Es decir, si yo les muestro una molécula, ustedes me tienen que decir, bueno, este es el grupo funcional, y lo tienen que remarcar y nombrar. ¿Está? ¿Por qué es importante conocer estos grupos funcionales? Bueno, porque por un lado nos van a permitir clasificar a un compuesto orgánico. Si yo les muestro un nuevo compuesto orgánico, ustedes pueden decir, bueno, tiene este grupo funcional, entonces lo podemos poner en esta clasificación, ¿sí? Y nos va a permitir nombrar ese compuesto. En la química orgánica hay todo un tema que hasta ahora en química general e inorgánica no había sido tan complejo, bueno, sí es complejo de aprender, pero bueno, acá es mucho más complejo, que es el tema de nombrar las sustancias, ¿sí? Ustedes vieron que para nombrar, bueno, los distintos tipos de compuestos inorgánicos, qué sé yo, ácidos, bases, sales, hay reglas, ¿verdad? Bueno. Para el caso de los compuestos orgánicos, esas reglas tienen que ser mucho más elaboradas, porque los compuestos orgánicos son muy parecidos entre sí, ¿sí? Entonces tengo que poder yo, con un sistema de nomenclatura, que lo vamos a aprender, identificar inequívocamente a un determinado compuesto, ¿sí? Y de eso se encarga la IUPAC, que ustedes, bueno, tal vez ya la hayan escuchado, es una organización a nivel mundial que se encarga de entre otras cosas, de la nomenclatura de los compuestos químicos. Está la nomenclatura de los compuestos inorgánicos, que ustedes ya han aprendido, cómo nombrar un ácido, ¿sí?, cómo nombrar una sal, pero también se encarga de todo el tiempo revisar las reglas de nomenclatura de compuestos orgánicos, ¿sí? ¿Para qué? Para que esto sea como un idioma universal, o sea, una persona ve la estructura de una molécula acá, en la China o en donde sea, y todos lo podemos nombrar de la misma manera. Y de la misma forma, si yo les doy el nombre de una molécula, en cualquier lugar del mundo van a entender, o deberían entender, gracias a estas reglas, a qué molécula me estoy refiriendo, ¿sí? Bueno, clasificar los compuestos orgánicos no es tan directo, ¿sí? Ustedes van a encontrar en los distintos libros que vean, van a encontrar distintas clasificaciones de los compuestos orgánicos, ¿sí? Hay varias, yo en general tomo esta, pero no estoy, digamos, acepto otras clasificaciones porque dependen del criterio que uno tome. En esta que tenemos acá, fíjense que va a separar los compuestos orgánicos, ¿sí?, de acuerdo a qué átomo, que no sea carbono e hidrógeno, obviamente, tenga. Por ejemplo, separa en una categoría a los derivados oxigenados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estos, además de carbono e hidrógeno, tienen oxígeno, ¿sí? Profe, Sí. vamos a usar esta clasificación nosotros. Ustedes van a usar la clasificación que quieran. Yo les presento esta.
Después, al final, cuando hayan visto todos los grupos funcionales principales que vemos, ustedes ven cómo los quieren clasificar. Ok. No hay problema con eso. Bueno, entre todos los que tienen oxígeno, tenemos los alcoholes, fenoles, éteres, epóxidos, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos. Dentro de los derivados nitrogenados, ¿estos qué son? Bueno, todos los compuestos que además de carbono e hidrógeno tienen nitrógeno, ¿sí? Tenemos nitrilos, aminas, compuestos nitrados. Por otro lado tenemos compuestos sulfurados. ¿Qué les parece que pueden tener? Azufre. Aparte de carbono e hidrógeno, exactamente, tienen azufre, ¿sí? Es más raro, pero es una posibilidad. O sea, estos son mucho más abundantes, ¿sí? Pero también tenemos compuestos orgánicos con azufre. En esta categoría que tenemos derivados halogenados. ¿Qué elementos tienen además de carbono e hidrógeno? Los derivados halogenados. Los del grupo 17. Claro, los grupos de los Flúor, cloro. halógenos, ¿sí? Flúor, cloro, yodo, en general van a ser, los más comunes son cloro y bromo, ¿sí? Pero también podemos tener los otros. Y después me quedan estas otras, o sea, hasta acá venía lindo, porque era, o sea, separaba en categorías de acuerdo a qué otro átomo distinto de carbono y de hidrógeno tenga esa molécula. Pero bueno, acá se mezcla un poco. En este caso, en la clasificación que deja como hidrocarburos, ¿sí? Tal como su nombre lo dice, hidrocarburos, solamente voy a tener en esos compuestos carbono e hidrógeno, ¿sí? No tengo ningún otro elemento. Pero eso podemos ver que se mezcla, porque nosotros vamos a llamar hidrocarburos a más cosas de las que llamamos acá, ¿sí? Por eso le digo, las clasificaciones no las tomen a rajatabla como que, bueno, esta es, ¿sí? Sino que son un poco fluctuantes. Y esta última clasificación, que acá queda media descolgada, es la que llama derivados de ácidos carboxílicos, ¿sí? Los ácidos carboxílicos los vamos a ver probablemente la clase que viene, o la otra, no sé. Son unos compuestos que son súper importantes y tienen unas características bastante diferentes del resto de los compuestos orgánicos, por eso los pone en una clasificación separada. Pero si nos fijamos acá adentro, cuando ustedes ya conozcan cada uno de estos grupos funcionales, muchos de estos grupos van a tener halógenos, van a tener oxígeno, van a tener nitrógeno, como el caso de las amidas. Entonces ahí este sería un grupo un poco heterogéneo si lo consideramos desde el punto de vista de separar por qué átomo tiene cada compuesto orgánico. Por eso les digo que las clasificaciones no son súper estrictas, ¿sí? Porque esta categoría yo la podría haber dividido, digamos, la podría hacer desaparecer y colocar cada uno de estos en otras categorías, ¿sí? Después ustedes, cuando ya veamos todos los grupos funcionales, van a ser capaces de hacer eso. Ahora no, porque todavía no los conocen. Bien, entonces, vamos a ver un poquito, una pequeña introducción, porque tampoco los quiero agotar, de los grupos funcionales más importantes que vamos a ver, ¿sí? Por un lado, tenemos en este grupo grande de hidrocarburos, ¿sí? Tenemos 4 tipos diferentes de compuestos o grupos funcionales. Fíjense, para el primero dice grupo funcional no tiene. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que no se considera a este tipo de compuestos como que tenga un grupo funcional, ¿sí? Si yo les doy una molécula de alcano, que es el primer grupo que vemos,
ustedes no me pueden marcar en ninguna parte de la molécula un grupo funcional, ¿sí? Esto se considera como el default, la base, ¿sí? O sea, esto sería el hidrocarburo más sencillo. Cuando pasamos al grupo de los alquenos, ¿sí? Que es la segunda categoría de hidrocarburos, sí tenemos un grupo funcional, y ese grupo funcional es el doble enlace carbono-carbono. ¿Está? Entonces ya vamos viendo que los alquenos tienen un doble enlace carbono-carbono, y ese es su grupo funcional. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el grupo funcional era el átomo o conjunto de átomos responsable de cómo se comporta esa molécula? Para el caso de los alquinos, ¿sí? El grupo funcional es un triple enlace carbono-carbono. ¿Puedo en una sola molécula tener más de un grupo funcional? Sí, ¿sí? Puedo tener una molécula, supónganse una molécula de alcano muy grande, pero que en una parte tenga un grupo, tenga un doble enlace, por lo tanto va a ser un alqueno, ¿sí? Se va a clasificar como alqueno, y ese pedacito va a ser mi grupo funcional. Puedo tener una molécula que tenga dobles y triples enlaces, ¿sí? Entonces, bueno, cada uno de los dobles o triples enlaces va a ser grupo, lo voy a poder marcar como un grupo funcional. ¿Mm? Y por otro lado, dentro de los aromáticos también, dentro de los hidrocarburos, también tengo los compuestos aromáticos, ¿sí? Que son estos que están representados con un anillo. ¿Está? Ya los vamos a ver mejor, ¿sí? Pero, por ejemplo, el benceno, ¿sí? Es un compuesto aromático, el tolueno es un compuesto aromático, el fenol es un compuesto aromático, les nombro sustancias que ustedes pueden llegar a conocer. Se clasifican dentro de los hidrocarburos, y el grupo funcional es este anillo en sí mismo, ¿sí? Esto lo pueden tener combinado como parte de otra molécula, pero en sí mismo este va a ser el grupo funcional. Para el caso de los compuestos que contengan oxígeno, ¿sí? Acá tenemos una variedad un poquito más grande. Tenemos los alcoholes, ¿sí? En donde yo lo que tengo es un grupo OH unido a un carbono, ¿sí? Eso es básicamente un alcohol. Tenemos un éter, que es un oxígeno que va a estar unido a dos carbonos. ¿Sí? Acá cuando vean la rayita sola es porque esto está acompañado de un carbono unido. Acá tengo carbono a ambos lados del oxígeno, esto es un éter. Cuando tengo un carbono con un doble enlace a un oxígeno, ¿sí? Y de un lado un hidrógeno y del otro lado carbono, tengo lo que se llama aldehído. Cuando, a diferencia de los dos lados tengo carbono, ¿sí? Acá tengo hidrógeno de un lado y carbono del otro, acá tengo carbono de los dos lados, tengo una cetona. Cuando en vez de tener carbono de los dos lados, tengo de un lado un oxidrilo, ¿sí? Y del otro lado carbono, tengo un ácido carboxílico. Fíjense que acá, a diferencia de la otra clasificación, bueno, no, lo había puesto acá, ácido carboxílico. Lo puso como compuesto oxigenado, ¿sí? Acá tengo el átomo de oxígeno. Y si en vez de un OH tengo un oxígeno con carga negativa, ¿sí? Perdón, un oxígeno con otro carbono unido, ¿sí? Tengo un éster. Estas son todas las distintas posibilidades en donde yo puedo tener átomo de oxígeno, por eso lo clasifico como funciones oxigenadas. Después nosotros vamos a ir viendo cada uno de estos más en detalle para que puedan ver ejemplos y entenderlo por ahí un poco mejor que así sueltos. Y por último, los que tengan funciones nitrogenadas, o un átomo de nitrógeno, van a ser las aminas y las amidas. Este sí, acá lo clasificaba como derivado de ácido, ¿sí?
Pero vieron que yo les dije que en realidad lo podríamos meter acá, en donde tengo derivados nitrogenados, ¿sí? En este caso lo metió en la clasificación de nitrogenados. ¿Cómo son estos compuestos con nitrógeno? Bueno, uno es simple, es simplemente como si tuviera el átomo de nitrógeno con 3 enlaces alrededor, ¿sí? A los cuales puede ir unido carbono. Y en el caso de las amidas, fíjense que es similar a esto. Yo tengo un doble enlace carbono-oxígeno, pero en vez de tener unido un OH, un oxígeno o un hidrógeno, tengo el átomo de nitrógeno, ¿sí? Y esto me forma un nuevo grupo funcional que es la amida. Bueno, con esto lo vamos a dejar acá. La clase que viene vamos a abarcar todos estos tipos de hidrocarburos. ¿No está? Pero por ahora quédense con cómo se forma el enlace covalente, las propiedades del átomo de carbono y los grupos funcionales. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, déjenme ahora la asistencia en el chat. Y ya con eso los libero y nos vemos el martes que viene. Chao, profe.